un hombre que es manipulado, utilizado por el sistema. Y lo que trata de hacer Roberto Giró con esta película es hacer un llamado a estos hombres del poder. También tuvimos oportunidad de entrevistarlo. A estos hombres del poder que hagan una reflexión, que hagan un alto en el camino y se den cuenta que por encima del mundo del poder está pues el mundo de la familia y en este caso el mundo de sus esposas. Por cierto, hay dos libros muy importantes que según entiendo son las fuentes de inspiración, remotas, no reconocibles, pero sí importantes para este director. Uno de ellos es Arrebatos Carnales, que va en su segunda edición, en su segundo tomo. Y que evidentemente, bueno, pues habla un poco de estos escarceos amorosos, de los hombres que están puestos en el pedestal y que básicamente no conocemos su vida personal o su vida amorosa, pero bueno, ahí están las pasiones. Por eso se llama el libro Arrebatos Carnales. Pero sobre todo, otro libro muy importante que se llama La suerte de la consorte, que ese sí nos da una idea clara de cómo es que la idea fundamental de esta película es absolutamente inocente y fallida. Porque claro, en los usos del poder, en los usos constantes de lo que han sido los jerarcas de la postrevolución y emanados del Partido Revolucionario Institucional, durante 70 años, lo menos que les ha importado a estos hombres monolíticos del poder han sido sus esposas. Tal como lo revela el libro Disparos en la Oscuridad, de cómo es que Gustavo Díaz Ordaz, ya en la locura absoluta del final de su poder, pues evidentemente lo menos que le importaba era a su esposa. Y en las grandes decisiones del gobierno, pues tampoco le importaba a su esposa. O sea, la verdad, ustedes revisan la historia política de este país y siempre las primeras damas están ocultas, están soterradas, están bajo un cúmulo de tierra y de escándalos y poco lucen en las verdaderas decisiones del poder o de la familia. Y básicamente todos los casos que conocemos son casos de fracaso, pero bueno, de fracaso familiar y evidentemente de enfermedades, alcohólicos, amantes frenéticos, en fin. Lo cierto es que en ese sentido abona y Roberto Giró con esta película que muestra al público mexicano que para los hombres del poder tan importante es el país como su familia. Entonces Rocío Verdejo hace el papel de esta mujer que de repente le dice a su esposo: detén tu loca carrera política y por favor hazme caso a mí y a mi familia, a tu familia, a nuestra familia, porque no podemos continuar adelante. Y esa es básicamente la propuesta de ella y el candidato. Claro, a este hombre, a Roberto Giró, lo han acusado lo mínimo de panista del Partido de Acción Nacional de Derecha en México. Y lo han acusado, bueno, de miles de filiaciones políticas. Pero él dice: no, para mí solamente es una película que logra esta humanidad. A mí lo que más me llama la atención de esto es cómo es que en este momento político mexicano y la propuesta de esta película enfrenta el hecho político, enfrenta el hecho de las elecciones y lo evade. O sea, te lo topa de frente, lo tiene aquí. Hay una mercadóloga, el candidato, bueno, tiene un equipo, tiene un asesor al que asesinan. Aparte de eso, bueno, tiene una mercadóloga, tiene una mujer que le vigila la imagen. Y ante todo ese marasmo, ante toda esa vertiginosidad política que nos presenta la película, lo que hace Roberto Giró es detenerse en el guión y darle la vuelta e irse por la parte familiar. Yo no sé cómo pudo resistirlo, cómo tuvo ese nervio, ese valor para evadir lo que hubiera sido un asunto inminente de abordar el cine mexicano. La película está dignamente realizada, tiene, como le digo, un precepto inocente, pero para los fines que pretende Roberto Giró, la película, bueno, pues tiene su jícamo y logra su asunto. Pero, evidentemente, hubiera sido muchísimo más interesante, así como saber cuáles son los orígenes de Platanito, coño, un documental sobre sus orígenes y sobre su vida y cómo es que una sociedad tan enferma puede dar un comediante como ese. Igual hubiera sido interesante saber cómo es que un director mexicano con la inteligencia analítica y de realización de Roberto Giró puede hacer una película sobre el proceso de cambio de presidente, algo que el cine mexicano no ha hecho desde La sombra del caudillo. Esta película basada en un libro de Martín Luis Guzmán y que fue una película prohibida, maldita del cine mexicano durante 30 años. Esa es la oportunidad histórica que pierde Roberto Giró al no abordar solamente tangencialmente un proceso político tan complejo, tan rico en asuntos de estratagemas, de acuerdos bajo la mesa, de golpes bajo la mesa, de patadas bajo la mesa y por supuesto de muchos millones de dólares y ahora contaminado por el narco, que no lo aborda. Es la oportunidad que pierde. Pero bueno, él dice: yo le quiero dar un mensaje a los políticos de que atiendan a su familia,
¿Quién más actúa? Bueno, pues don Jorge Lavat, en paz descanse, Ceci Ponce, Rocío Verdejo y todos dirigidos a tambor batiente por Roberto Giró. No le fue muy bien en la taquilla y era de esperarse. Usted todavía puede verla y su juicio es el más importante. Gracias por estar con nosotros. Para evadir lo que hubiera sido un asunto inminente de abordar el cine mexicano. La película está dignamente realizada, tiene, como le digo, un precepto inocente, pero para los fines que pretende Roberto Giró, la película, bueno, pues tiene su jícamo y logra su asunto. Pero, evidentemente, hubiera sido muchísimo más interesante, así como saber cuáles son los orígenes de Platanito, coño, un documental sobre sus orígenes y sobre su vida y cómo es que una sociedad tan enferma puede ver un comediante como ese. Igual hubiera sido de interesante saber cómo es que un director mexicano con la inteligencia analítica y de realización de Roberto Giró puede hacer una película sobre el proceso de cambio de presidente, algo que el cine mexicano no ha hecho desde La sombra del caudillo. Esta película basada en un libro de Martín Luis Guzmán y que fue una película prohibida, maldita del cine mexicano durante 30 años. Esa es la oportunidad histórica que pierde Roberto Giró al no abordar, solamente tangencialmente, un proceso político tan complejo, tan rico en asuntos de estratagemas, de acuerdos bajo la mesa, de golpes bajo la mesa, de patadas bajo la mesa y por supuesto de muchos millones de dólares y ahora contaminado por el narco, que no lo aborda. Es la oportunidad que pierde. Pero bueno, él dice, yo le quiero dar un mensaje a los políticos de que atiendan a su familia. ¿Quién más actúa? Bueno, pues don Jorge Lavat, en paz descanse, Ceci Ponce, Rocío Verdejo y todos dirigidos a tambor batiente por Roberto Giró. No le fue muy bien en la taquilla y era de esperarse. Usted todavía puede verla y su juicio es el más importante. Gracias por estar con nosotros. Convergen en este mismo instante, en este momento, en un simple cuarto. ¿Y ese saco? Es candidato para la presidencia del 2012, no 1994. Su liderazgo radica en su integridad, en su coherencia con sus ideales. No empiezo a vender con nadie. Aunque me asegure la presidencia, no lo pienso hacer. ¿Qué ves? Increíble. Gracias. No te confundas. La imagen es todo. Una cosa es que tengas nuestro apoyo y otra es que seamos parte de tu súper estrategia política. Parece que no tengo otra opción. No tienes otra opción. Eres la esposa del candidato. Voy a ganar. Pienso ganar esta vez. Nadie gana por su cuenta, brother. Esto salió de aquí. De alguien de nosotros, de alguien de confianza. Así que quiero saberlo ahora. Si supieras qué difícil es caminar solo.